vamos a hablar de todo esto y más. Estamos con José Luis Gil. Él es ex GEIN, experto en inteligencia, y ya me aclaró que no va en ninguna lista en las próximas elecciones. Así es que podemos hablar libremente. ¿Cómo le va? Totalmente. Gracias, Albina. Muchas gracias por la presentación hoy día. Bueno, lo veo con justamente las normas legales, que ya es básicamente la oficialización de este decreto supremo del estado de emergencia. ¿Lo ha podido leer? ¿Lo ha podido revisar? ¿Aprueba o desaprueba el contenido? Bueno, primero que es el análisis que he hecho sobre este estado de emergencia respecto de los anteriores en el gobierno de Dina Boluarte. Creo que este presidente ha cambiado el estilo preventivo de la presidenta Boluarte con este nuevo estilo que es tomar el toro por las astas. ¿A qué se refiere con el estilo? El contenido, o sea, el contenido es estratégico de este... un hecho puntual, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de los anteriores estados de emergencia? El uso de la inteligencia operativa, por ejemplo, el darle a la policía, hacer que todo el estado de emergencia se centre en la actividad de inteligencia de la Policía Nacional. La policía va a decir en qué lugares, o sea, no es vayan a todo sitio, es vayan al lugar donde la policía diga, en base a su experiencia, en base a sus estadísticas, dónde está el crimen, dónde están los lugares donde la policía tiene que intervenir. Eso es en primer punto. Sí, no estamos, o sea, frente a un estado de emergencia en que cubrimos para las pantallas todo, sino tenemos un direccionamiento. Y el direccionamiento no es la población. El direccionamiento es el criminal, ¿no? Me parece a mí un cambio estratégico. Ahora, una de las grandes críticas que se hacía al gobierno anterior era la cantidad de operativos que se montaban y que luego uno no sabía a dónde fueron tantos intervenidos, tantos presos, sí, ¿no? Y inclusive se llegaba a la sospecha de que todo eso era parte de una estrategia, ¿no?, de comunicación, un show, solamente para decir que estaban haciendo algo. Sí, bueno, el gobierno anterior estaba administrando la crisis. En este caso, a decir de los documentos, el presidente Geri está yendo a tomar el toro por las astas. Ahora, había muchos operativos, por supuesto, ¿no? Había muchos detenidos, pero como tú has dicho, son intervenidos, no son el resultado de una investigación. Pero en este caso, por ejemplo, si la policía ya tiene un lugar donde sabe que existen estos criminales, va a poder contar con este estado de emergencia para poder intervenir sin restricciones. Yo decía hace algunos días en otros medios que el objetivo de un estado de emergencia tiene que ser claro. Si el objetivo es calmar a la población o molestar a la población, estamos mal. Pero en este caso es ir directamente al crimen, donde está el delito. La policía no lo puede hacer, ¿por qué? Porque cuando no hay estado de emergencia, ¿no es cierto?, tenemos que esperar, tenemos que ver que el fiscal esté dispuesto. Claro. Los distritos, hay un distrito que el fiscal no va, le corresponde al otro. Entonces, eso es un problema. En este caso, la policía puede ir a donde quiera, o sea, donde él vea necesario, claro, y puede intervenir los lugares donde está. Ahora, un punto positivo que yo rescato... ¿Has encontrado un punto positivo? No está allí. ¿Cuál es? Está más bien en el hecho de que sí puedan hoy por hoy sentarse a conversar los poderes del Estado. O sea, que podamos tener a un fiscal dialogando con la policía y dialogando con el Ejecutivo, ¿no? Y que coordinen estas acciones, que era lo que tanto se pedía. Por ejemplo, y que no se podía tener un CONASEC, que es este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en permanente actividad. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué era tan difícil? Teníamos una presidenta con harto cuestionamiento, con harta chamba para ella en resolver el problema de su imagen o de sus procesos judiciales y de los pleitos que tenía pues con los demás poderes, ¿no? Entonces, esto le ocupaba mucho tiempo, la distraía de lo que tenía que hacer en el tema de fondo. Hoy el presidente convoca a los otros poderes, convoca a las fuerzas, sí, convoca a los alcaldes y vienen, ¿no? Sin embargo, como hay de cal y hay de arena, hay quienes le critican al presidente el haber apoyado normas que hoy por hoy estarían entorpeciendo la labor de los jueces. Y que de alguna manera lo que le sugieren es que desde el Ejecutivo no presente proyectos para modificar
todas estas normas en coordinación con el Poder Judicial para que el resultado finalmente tome el curso que todos necesitamos. A ver, el sector ideológico progresista del Perú, el sector caviar del Perú, tiene como consigna la derogatoria de las leyes pro crimen. Eso es una falsedad absoluta. Las leyes que se han dado, por el contrario, regulan los actos para que no hayan los abusos. Por ejemplo, el tema de la organización... Pero el mismo Poder Judicial en algún momento también lo ha señalado, ¿ah? Sí, ¿por qué? No digamos que todas, que son como 13 normas, pero sería por lo menos saludable que se sienten con el Poder Judicial a decir, ok, a ver, vamos, este proyecto, esta norma se aprobó y de qué manera obstaculiza. Mira, primero que no debemos tener ninguna duda que el sistema de justicia, policía, fiscalía, Poder Judicial e INPE ha sido invadido por una corriente ideológica. Hoy día tienes a un fiscal progre y mañana tienes a un fiscal procapitalista. Pero Tomás Gálvez no lo es. Ahora no lo es, perfecto, pero él no ha hecho las leyes, ¿no es cierto? Entonces, en el Poder Judicial, ¿estamos seguros de que eso está pasando? Entonces, ¿Usted cree que la presidenta del Poder Judicial responde a alguna ideología también? Yo creo que sí, que ella es abiertamente progresista y, bueno, tiene que oponerse. Como hemos visto, por ejemplo, oponerse a otras personas a los temas de Keiko Fujimori, etcétera. Entonces, hay una componente ideológico muy fuerte, un componente político e ideológico muy fuerte en este tema de las leyes. Yo te garantizo que no hay leyes pro crimen, porque, por ejemplo, antes se decía indiscriminadamente... Yo no digo pro crimen, ojo, yo digo que desde el Poder Judicial lo que señalan es que estas normas es parte de la campaña pro crimen. Han entorpecido sí, es parte o de la entorpecen. Campaña. Entonces, lo que yo le pregunto a usted es, ¿no es en aras de la democracia y de esta nueva era saludable sentarse y conversar y no de plano decir, no, es que como tú respondes a una ideología, todo lo que tú dices está mal? No, o sea, yo parto del hecho del diálogo, mira, ¿no? Quienes han formulado estas leyes son congresistas de la República que responden al pueblo peruano. Al peor Congreso de la historia también, ¿eh? Seguramente, pero eso es lo que ha elegido el pueblo peruano. 2% de aprobación, pues. Eso es lo que ha elegido el pueblo peruano. Entonces, no podemos quejarnos de lo que hemos elegido. Ahí está. Y ha nacido producto de estas conversaciones, producto de esta democracia, no sé, han nacido estas leyes. Pero en el tema... O sea, ¿usted cree que no es necesario sentarse a conversar para revisar estas normas? En este momento es como si fuéramos a la guerra y yo te dijera, mira, antes de ir a la guerra, que estamos en plena guerra, hay que conversar si está bien que mis soldados vayan o no vayan. O sea, nadie puede hacer si es que son los operadores de justicia, justamente, si es que hoy por hoy se están activando estos operativos y para garantizar que luego por pretextos X, no, justamente por lo que usted dice, por ideologías, que las normas, no sé qué, estos delincuentes pues se garantice que sí reciban una condena ejemplar. Ya, a eso iba, ¿no? Para terminar de cerrar el círculo. Pero vamos al terreno de los hechos, ¿no? Con estas leyes no ha pasado eso. Ningún criminal se ha ido por estas leyes, se han ido por las leyes anteriores, que estaban mal. Pero además se han cometido abusos. Si tú y yo nos juntamos y con el camarógrafo, con las leyes anteriores, estas que se han derogado, podríamos ser considerados organización criminal. Entonces, esto se ha cambiado, pero no favorece a un sector. No en este momento. ¿Usted cree que no es momento de revisar esta? No es momento. En plena guerra no podemos detenernos a revisar nuestros ejércitos ni nuestros estatutos. Ahora, por lo que tenemos que avanzar. Hay quienes también están sugiriendo que el presidente de la República pida facultades legislativas al Congreso. ¿Sería esto bueno también o dable en este momento? Si los temas son específicos, van a tener un resultado en el mediano, en el corto plazo, pues que se les dé, si es que hace falta. Y si hay que derogar, que se derogue, pero sí necesitamos que todos apoyen a este proyecto, por lo menos este estado de emergencia, que para mí, en mi entender, es más estratégico que los anteriores. Los anteriores administraban el problema. Este está tratando de ir directamente al problema. Ahora, es la primera vez, a ver, acláreme usted, no sé, que yo veo la mención de operativos también para la producción, y es lo que se señala, ¿no?
de decomiso de explosivos y pirotécnicos. Y se Así repite es. por lo menos 2 veces. Así es. Esto sería la respuesta a lo que ocurrió en la última Sí, movilización. ha habido, al parecer, un relajamiento en cuanto al manejo de los explosivos, en cuanto a la reglamentación de quienes usan los pirotécnicos. O sea, no puede ser una venta indiscriminada, tiene que controlarse. Si no, tenemos este problema. Tenemos gente que lo usa como explosivos para atacar a la policía. Y eso es un problema porque estamos atacando a un organismo nacional del Estado, que es la Policía Nacional. Entonces, creo que los controles van a ser importantes. Y se tiene la ubicación, ¿no? Claro. Mucha información hay sobre los lugares donde se da esta Así es. elaboración. Por eso esta intervención va a ser importante porque que vendan, perfecto, pero que registren a quienes les han vendido, cuánto les han vendido. Porque una persona que nunca ha hecho una fiesta, que compre 100 kilos de... No, pues, que no vio la marcha, la cantidad de pirotécnicos que había. Pues. No, ahí también se tendría que aplicar la inteligencia, ¿no? Para Sí, por prever supuesto. que toda esa cantidad está siendo llevada a la movilización. No quiero distraerme en eso. Hay algunos ex jefes del INPE que han cuestionado el hecho de que se les apague la luz a los internos en los penales. ¿Usted está a favor o en contra? Porque es lo que se menciona, ¿no? Dice, control penitenciario, telecomunicaciones, apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación. ¿Puede explicarnos mejor? Porque al parecer algunos jefes del INPE lo han entendido como que ¡pum!, se les va a apagar las luces y que no tendría mucho sentido esta El situación. CECOT que ha sido construido en El Salvador, por ejemplo, es un CECOT absolutamente iluminado en Claro. el que el interno no tiene alcance, pero no existe un solo tomacorrientes. O sea, no hay tomacorrientes. En todos los penales nuestros hay tomacorrientes, ¿no es cierto? En las celdas. Entonces, ¿cómo puedes cargar tu teléfono? Claro. Solamente con un tomacorriente. Entonces, esta visión que se ha tenido, estas acciones que se está teniendo ahora es para cortar la energía, para evitar justamente el uso de los teléfonos. De cómo cargan el teléfono. O sea, es básicamente para los tomacorriente. Para los tomacorrientes. O sea, no hay energía para los Si tomacorrientes. hay luz, pero no energía. toma corriente. Y esto sería durante todo el día. Claro, no necesitamos que el interno tenga acceso a tomacorrientes para que esté todo el día En ningún trabajando. momento, claro, porque ningún si no, en momento, algún rato va a cargar. Se supone que tiene alimentos, se Ajá. supone que tiene agua, servicios. Ahora, ¿y se necesita un estado de emergencia para imponer estas medidas? A ver, lo Me que llama yo- la atención lo que usted dice, que hay tomacorrientes en las celdas. Así es. Uno pensaría que no. Hay cables ¿Se ha tomacorrientes. necesitado un estado de emergencia para implementar esto? Bueno, hasta antes que entre este presidente, los penales son una fiesta, ¿no es cierto? Claro, Entonces, pero yo le hay que tomar el control hoy. Pero yo le pregunto, ¿se necesita un estado de emergencia para aplicar estas medidas Mire, en los la penales? la situación de la criminalidad hoy es una situación sui generis. No lo vas a resolver con decisiones simples, sencillas, convencionales. Tienes que tomar medidas sui generis también. Esta es una de ellas. Claro. Y meterlo dentro de un paquete del estado de emergencia es conveniente, sí, porque estás tomando todo el fenómeno, el control de todo el fenómeno criminal. Lo sé, pero como el estado es por 30 días, uno quisiera que estas medidas se permanezcan, ¿no? Sí, claro. A Que ver, ya se si quede. este Estado hace que que la energía eléctrica sea solamente para la iluminación, se elimine toda forma de conexiones eléctricas para televisiones, radios y todos los beneficios que justamente los casi 80% de directores del INPE que son progresistas, ¿no? De todas esas facilidades, los siguientes 30 días no van a tener energía para sus teléfonos. Y Ahora, los siguientes 30 y los siguientes 30. O sea, Por eso le decía, si era necesario el estado de emergencia, porque a mí me parece que esto ya debía estar. he estudiado Ya debería quedar. este estado de emergencia y hay medidas que deben quedar. Por ejemplo, acá están planteando el poligrafiar a los miembros del INPE. Ya. Poligrafiar a un funcionario público debería ser una política de Estado. Debería ser una Es política curioso, de Estado. ¿no? El Porque que va a entrar al Estado tiene que ser poligrafiado porque tenemos que confiar en el que va a entrar en el sistema. No hay mucho personal tampoco, ¿no? Allí hay un problema de déficit Pero el que de haya personal INPE. tiene que ser bueno. Ahora, para terminar,
quería preguntarle sobre esta disposición de las motos. No, prohibición de tránsito, dice, de 2 personas adultas en vehículos menores, motorizados, y se anuncia nuevamente la imposición de chalecos. ¿A favor o en contra? En contra, en este caso, en este específico caso de las motos, porque muchos ciudadanos usan el tema de las motos, también los criminales, pero yo creo que es la inteligencia la que tiene que resolver que estos criminales se monten en las motos, más que incomodar al ciudadano. Que el estado de emergencia no debe incomodar al ciudadano. El ciudadano debe sentir que el estado de emergencia es, al contrario, un apoyo, una estrategia del Estado para protegerlo. Que la policía puede hacer su trabajo en cualquier lugar, que no necesitas que le estén incomodando, que le estén parando los carros, ¿no? Pero aquí creo que hay un trabajo estratégico que hay que mirar, que hay que observar, hay que criticar también lo que tenga que criticarse, como el tema de las motos, pero que es nuevo, es diferente a lo que ha estado haciendo Dina Boluarte. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Es cierto que cada estado de emergencia cuesta como 20 millones de soles? No tengo el presupuesto, pero... Lo escuché a un experto también, pero bueno, ojalá que funcione, ¿no? Y todos deseamos, no solamente por el presupuesto que se asigna y el personal, sino porque la verdad es que estamos cansados de la inseguridad. Gracias. Un placer haberlo tenido aquí en Al Día con Willax. José Luis Gil, experto en inteligencia, pero sobre todo ex GI. Lo queremos ver nuevamente ahí en acción. No lo vi en Palacio de Gobierno. No, bueno, pero somos 82, han ido solamente 15, pero desde afuera estamos apoyando, ¿no? Muy bien, muy bien. José Luis Gil ha estado con nosotros.